Ningún cristiano, oiga bien, ningún cristiano vivirá una vida triunfante sin constantemente y sistemáticamente buscar a aquellos que no conocen al Señor Jesús para compartirles el amor de Dios. Y ningún cristiano comenzará a hacer eso, a compartir el amor de Dios, hasta que él o ella sienta una verdadera preocupación y carga por la salvación de aquellos a su alrededor que están perdidos. Dice Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La gente sin Cristo está perdida. Deberíamos de preocuparnos por ellos, también por aquellos que están condenados. Dice Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no ha creído, el que no cree ya ha sido condenado. La gente que está en incredulidad ya están condenados. Había un folletito que vi una vez que decía, preguntaba, ¿qué hacer para ir al infierno? ¿Qué hacer para ir al infierno? Es todo lo que decía al frente. Y lo abría y por dentro, en blanco, el folleto. Y nada más la palabra, nada. Nada. Y en la parte de atrás decía, si no haces nada, ahí es donde vas, al infierno. Para salvarte del infierno necesitas hacer algo. Necesitas recibir a Cristo como tu Salvador. Y dar el plan de salvación. ¿Sí me está siguiendo? Si la gente no hace nada y no cree, no tiene su fe puesta en Cristo, ya están condenados. Necesitamos preocuparnos por ellos y por aquellos que están bajo la ira de Dios. Juan 3:36 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así está la gente sin Cristo, está bajo la ira de Dios, y deberíamos de preocuparnos de su salud espiritual. ¿Le preocupa a usted la salvación de los perdidos? ¿Siente una carga por sus seres queridos, por sus amistades y por tantos otros a su alrededor que están sin Cristo? ¿Podría usted decir que tiene compasión por las almas? Yo no. Me avergüenzo de decirlo, pero yo no. Este asunto, hermanos, es algo que uno tiene que estar en la aptitud mental correcta. Tiene que planear, tiene que importarle lo que a Dios le importa para poder ver como Dios ve, para poder sentir lo que Dios siente. Porque en mi naturaleza pecadora, a mí no me importa. Es la verdad. En mi naturaleza pecaminosa, pues allá ellos, si no quieren creer. Pero yo no puedo vivir una vida cristiana con la bendición de Dios y triunfadora si vivo así, sin importarme lo que a Dios le importa, sin preocuparme a lo que Dios le preocupa. ¿Sí me está siguiendo? ¿Cuánto tiempo necesita pasar alguien en compañía suya para que usted le comparte el Evangelio de Cristo? Hay un hermano, el hermano Craig Lang. Es un hermano que es director del campamento que su papá le dejó ese ministerio allá en Apache Creek. Él tenía un llamado a los sordomudos y el campamento originalmente se comenzó para alcanzar a los sordomudos. Se llama Apache Creek Deaf and Youth Camp, algo así. Entonces, él sabe hablar con las manos, ¿no? Y de jovencito venía a nuestra iglesia porque pues encajamos, y vino varias veces, hasta dio un curso de sign language a nuestros jóvenes, a hermanos de la iglesia, muchos años atrás. El hermano, una cosa que siempre me llamó la atención es que por todas partes andaba compartiendo el Evangelio. En los tiempos más inoportunos, se pudiera decir, pero la verdad es esta: no hay tiempo inoportuno para compartir el Evangelio. Pero entrábamos a un restaurante y la muchacha o la señora que nos atiende para sentarnos
¿verdad? Decíamos, ¿cuántos son? Me da el nombre, sí, ok, me iba a sentar y él se quedaba ahí. Disculpe, si usted muriera hoy, ¿sabe a dónde iría cuando muere? Y la muchacha se quedaba como que las agarraba fuera de onda. No, pues mira, este folletito aquí te puede decir cómo tú puedes estar seguro de ir al cielo. Y ya venía la mesera, ok, ya era tiempo de ir a sentarnos, follow me, y ahí vamos con la mesera. Y en el camino para allá, ya le estaba preguntando a la mesera, si murieras hoy, ¿estás seguro de a dónde irías cuando mueras? Y la verdad es esta, yo me sentía con pena. Decía, este hermano ahorita es el tiempo. ¿Cuándo es el tiempo? El problema es que nunca es el tiempo. El problema es que nunca es el tiempo correcto. A propósito, deberíamos todo el tiempo andar compartiendo el evangelio. Pero por eso mismo de que no lo hacemos, nos avergonzamos de que nunca es el tiempo correcto. Por eso tenemos un tiempo organizado como iglesia para ver si así te animas a venir y con otros a salir a hacer eso. Porque si lo dejamos a tu criterio, cuando a ti creas que es buen tiempo, nunca lo vamos a hacer. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo necesita pasar alguien en compañía suya para que usted le comparta el evangelio de Cristo? O ni siquiera nos interesa. Alguien dijo, la compasión es algo que cambia la actitud y la perspectiva. La compasión. Qué bueno que Dios tiene compasión de nosotros. Y qué bueno que alguien tuvo suficiente compasión para invitarnos a la iglesia, para darnos un folleto, para tocar nuestra puerta. Todos tenemos a gente así. Yo me acuerdo todavía en mi juventud, varias personas, nunca se me olvida sus caras, sus rostros. Gente que me invitó, gente que me trató de dar un folleto, gente que me trató de compartir el evangelio. Yo no quería, pero digo, gracias Señor, que todo ese tiempo me andabas buscando y pusiste en el corazón de fulano, de sutano, de mengano, que me hablaran, que me invitaran, que me dieran una invitación. Así es. Aquellos que nos conocen, con quienes pasamos tiempo en el trabajo, diario lo ves y platicas, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Vamos a hacer esto, vamos a hacer. Esa gente con la que pasas tiempo en el trabajo, en la escuela, tus amistades y familiares, gente de tu sangre, dirían lo mismo que dijo el salmista en el Salmo 142:4. Oiga bien, esto es lo que dijo el salmista. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. En otras palabras, no hay quien se interese por mí, de mí. Y continúa el Salmo diciendo, no tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. ¿Sabe lo que quiere decir eso? No le preocupo a nadie. Qué triste. Qué triste que hay gente a nuestro alrededor que no le preocupe a nadie, que no nos preocupe a nosotros, que los conocemos. Suficiente para decirles, Cristo te ama, te quiere salvar, te invito a la iglesia. Examinemos algunas verdades en nuestro pasaje. Regrese a Mateo 14, 35 y 36. Dice la Biblia ahí, cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaba que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Primeramente, yo noto esto y hago subrayo y circulo y hago notitas en mi Biblia cuando estoy preparando un mensaje, a veces nada más cuando estoy leyendo la Biblia, porque quiero acordarme de una verdad, de un principio que hay ahí. Y lo primero que me llamó la atención es que le conocieron los hombres de aquel lugar. Y vino esto a mi mente, hermanos. Primeramente, número uno, en todo lugar hay gente necesitada de Cristo, por quienes debemos preocuparnos.
por quienes debemos tener compasión. En todo lugar las hay, en todo lugar las hay, en toda comunidad, en toda ciudad, en todo estado, en todo país, en cada rincón del mundo, en todo lugar hay gente que están sin buena salud espiritual. Si hacemos la pregunta, ¿cuál es la verdadera necesidad de los perdidos? ¿Cómo pudiéramos contestarla con esta pequeña porción de las Escrituras? Ellas nos enseñan 3 cosas acerca de la gente de aquellos tiempos que aplican a la gente de nuestros tiempos, de hoy en día. Primeramente, estaban enfermos. Dice el versículo 35, trajeron a él todos los enfermos. En inglés la palabra que se usa es diseased. Le trajeron toda la gente enferma. ¿Saben, hermanos? Hay mucha gente religiosa en nuestra comunidad. Y eso va a ser bien evidente esta Semana Santa, que vamos a ver a mucha gente religiosa en las noticias, a nuestro alrededor. Las parroquias van a estar llenas de gente esta semana. Las iglesias católicas van a estar rebosando esta semana. Las iglesias protestantes, presbiterianas, metodistas, anglicanas, luteranas, van a estar rebosando de gente religiosa. Estas metodistas, van a estar, gente que en otro tiempo no van a la iglesia, esta semana sí van a ir a la iglesia. Y vamos a ver las noticias de las peregrinaciones al monte ese, al Cerro Tomé y a Chimayó, de gente yendo, caminando de largas distancias, pagando mandas, porque tienen necesidad de que Dios les conceda una petición. Algunos hasta de rodillas, sangrando y con cargas pesadas, haciendo algún sacrificio para Dios. Los vamos a ver esta semana. Gente religiosa en nuestra comunidad, que aunque crean ellos que son gente moral y decente, están enfermos con una enfermedad espiritual, y esa enfermedad se llama pecado. Es un spiritual disease. Sin is a spiritual disease. El pecado es una enfermedad espiritual. Vaya conmigo a Mateo 9, unas páginas hacia atrás de Mateo 14. Mateo 9, por favor, versículo 10. Y se lo voy a comprobar con la Biblia, que el pecado es una enfermedad espiritual. Mateo 9, versículo 10. ¿Ya lo encontró? Dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, hablando de Cristo, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. ¿Quiénes eran los publicanos? Eran los estafadores, los que colectaban los impuestos y robaban al pueblo y se quedaban con su tajada y trabajaban para el imperio. Entonces la gente los tenía por ladrones. Y dice aquí que ellos, que los publicanos y los pecadores se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, ¿qué les dijo? Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Mire cómo les contesta el Señor. Están diciendo los pecadores y los publicanos, pero el Señor le hace una comparación y dice: los sanos no necesitan a médicos, sino los enfermos. Versículo 13: y de aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La enfermedad a la cual se está refiriendo Cristo es el pecado. Primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo, hablando de Cristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, sobre la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivimos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Usa esa palabra, sanados, porque está hablando de la sanidad más importante de toda, la sanidad espiritual. Mire Mateo 9, ahí mismo en Mateo 9, un poquito adelantito en el versículo 18. Mateo 9, 18.
Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Qué fe que tenía este hombre, ¿verdad? Versículo 19, y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Versículo 20, y aquí una mujer, ¿qué dice ahí? Enferma de flujo de sangre, la famosa mujer de flujo de sangre, ¿verdad? En las escrituras. He aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Interesante cómo se cruzan esto de la sanidad de enfermedad con la salvación y el perdón de pecados. ¿Sí o no? No le dijo el Señor: tu fe te ha sanado. Le dijo: tu fe te ha salvado. Y dice enseguida: y la mujer fue salva desde aquella hora. Si vemos los otros pasajes paralelos, dice que desde ese momento fue sana y le paró el flujo de sangre. Pero el Señor aquí dice: salva, salva. Porque la enfermedad más grande del pecador es su pecado. Amén. Jesús dijo: ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mira, puedes tener toda la salud del mundo, ¿y de qué te sirve si te vas al infierno? Es por eso creo que Jesús dijo: si tu ojo es ocasión de pecar, sácatelo. Mejor es entrar en el cielo con un ojo que con dos ojos ser echado al infierno, al lago de fuego que nunca puede ser apagado. Y si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en el cielo con una mano que con dos ser echado al infierno, al fuego que nunca puede ser apagado. Y si tu pie te es ocasión de pecar, córtate. Lo mejor es entrar con un pie al cielo que con dos pies irte al infierno. ¿Sabe lo que está diciendo el Señor? La salud espiritual es muchísimo más importante que la salud física. Cuando estábamos en el COVID y volvimos a empezar a tener servicios, algunos hermanos no querían regresar. Preferían ver el servicio online. Cuando está haciendo frío afuera, prende la chimenea online. Ahí en la televisión, a ver si te calientas. Cuando tengas hambre, pon un video de unos ricos tacos de carne asada ahí como te gustan. A ver si te llenan el estómago. No es lo mismo verlo en la tele que estar allí. Pero ¿sabe cuál es la excusa? Es que no quiero enfermarme. Oh, pero si vas al trabajo, ahí no te puedes enfermar. Pero si vas al Walmart, ahí no te puedes enfermar. Pero si vas a clínica donde hay un montón de enfermedades, no te puedes enfermar ahí. Y yo les decía a los hermanos: yo prefiero morir en la voluntad de Dios que vivir fuera de la voluntad de Dios. No, ¿dónde está nuestra fe? No confiamos que el Señor puede cuidarnos. ¿Qué es más importante, la salud física o la salud espiritual? La primer necesidad del ser humano es ser sanado de su enfermedad espiritual, de tener el perdón de sus pecados. Multitudes de gente vive y muere diariamente con esta condición de enfermedad espiritual, sin Dios y sin esperanza y sin salvación. Y así como en aquellos tiempos había gente enferma espiritual, también las hay el día de hoy. Segundo, estaban lejos. Otra observación en el que encontramos ahí mismo en Mateo 14:35, cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor. Esto indica distancia. Estaban distanciados de donde Cristo estaba, donde estaba el Señor, en sentido geográfico, pero le garantizo que también en sentido espiritual estaban lejos del Señor. Multitudes de gente en nuestros tiempos también están distanciados, lejos de Dios, sin el conocimiento de la verdad, sin conocer el evangelio de la gracia de Dios, completamente ignorantes del amor de Cristo, ignorantes de las promesas que hay en la palabra de Dios.
Efesios 2, 12 y 13 nos habla a nosotros aquí el Señor y dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aleluya. Aunque no soy pente, pero aleluya. Que yo estaba lejos del Señor, pero cuando vine a Cristo, Él me acercó a Dios. Amén. Cristo dijo al pueblo de Israel, un pueblo religioso. Si había un pueblo religioso, era el pueblo de Israel, pero estaban sin salvación. Y dijo lo siguiente: este pueblo de labios me honra, dígalo conmigo, mas su corazón está lejos de mí. En Mateo 9:36 dijo el Señor, y al ver, dice la Biblia, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Oh, cómo deberíamos nosotros también tener compasión de las multitudes de gente a nuestro alrededor que están lejos del Señor, sin salud espiritual, sin Cristo, sin salvación. Otra observación: estaban discapacitados. Dice el versículo 35, dice que trajeron a Él todos los enfermos. Trajeron a Él, los tuvieron que traer. Los hombres tuvieron que ir por esos enfermos para traerlos al Señor. Eran, y la gente es, discapacitados espirituales, como el paralítico. Mire conmigo Marcos capítulo 2 rápidamente. Marcos capítulo 2, versículo 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Otra vez, antes de sanarlo, le dice: tus pecados te son perdonados. ¿Qué es más importante, la sanidad física o la sanidad espiritual? ¿Se fija? El Señor siempre trataba con lo espiritual primero. Usted conoce a alguien que de repente se encuentra bien grave, con cáncer, una enfermedad grave, y saben, la gente que no son cristianos saben quiénes son los cristianos, lo saben detectar, lo saben, ¿verdad? Señalar. Y se le acerca, quizás para ningún otro tiempo, en ninguna otra ocasión te van a pedir algo así, pero como tienen una gran necesidad, se acercan a ti y dicen: ¿pudieran orar por mí los hermanos en tu iglesia? ¿Pudieras ir a decirle al pastor de tu iglesia que oren por mí? Porque sabe que la gente sabe la diferencia entre la religión y el cristianismo. Y van y le preguntan al cristiano: ¿pudieran orar por mí en tu iglesia? ¿Sabe que es algo muy bueno decirle? Sí, claro que sí. Pero ¿sabes qué? Algo más importante que tu sanidad física es que seas salvo, que conozcas a Cristo. Si eres del Señor, no te preocupes, Él sabe tu necesidad y Él te va a cuidar, Él te puede contestar tus oraciones, pero primero tienes que ponerte en el lugar donde Él pueda escucharte y pueda ayudarte. ¿De qué te sirve que el Señor te sane, pero no conoces a Cristo, y más adelante en otra situación o cuando se te llegue el tiempo te mueres, te vas a ir al infierno? Dice que lo trajeron a Jesús cargando, como el ciego. Mire ahí también en Marcos 8, unas páginas hacia adelante, Marcos 8, versículo 22. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego. Le trajeron un ciego. Pues claro, el ciego no puede guiarse por sí mismo, necesitaba que lo llevaran de la mano. Se lo trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso la mano encima y le preguntó si veía algo. A veces los métodos del Señor son inconvencionales, no los entendemos.
Yo no sé por qué el Señor escupió en sus ojos, no sé. Pero bendita saliva que le quitó la vista otra vez, ¿sí o no? ¡Amén! Está como el leproso Naamán, ¿no? Zambúllete en el río Jordán 7 veces. Ay, ¿por qué? Los ríos en mi tierra son mucho más bonitos que este charco ahí, ¿verdad? Es como irse a meter al río Grande, ahí ir a meterse al lodazal. Y le dijo la muchachita, si el profeta de Dios te está diciendo, métete, hazlo, ¿qué te cuesta? Cree. Y se metió y salió sano, se le quitó la lepra. Entonces aquí el ciego, el Señor le escupe en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Versículo 24, él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni le digas a nadie en la aldea. Es interesante cómo el Señor Jesús sanaba, ¿no? Hacía una campaña de sanidad. No pedía ofrendas para que le dieran ofrendas para poder sanarte. El dicho favorito de los carismáticos, estos benditos sanadores es, pues si tú tienes fe, si no, pues no te va a hacer el milagro. Le echan la culpa a la persona. Oye, ¿para qué viene aquí? Supuestamente tú tienes el poder de Dios, no para sanar. ¿Por qué necesito entonces la fe? Si depende de mí, ¿para qué te necesito a ti? Exactamente. No necesita benditos sanadores, nomás necesita ir directamente al Señor y pedirle así. Amén. No se ha engañado con estos movimientos de pare de sufrir, la Iglesia Universal. Y todo eso es una farsa, son falsos profetas. Tuvieron que traerlos, tuvieron que llevarlos a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos nunca hubieran podido ir a Jesús debido a su discapacidad. Queridos hermanos, así la gente de hoy está paralizada por su pecado. Están cegados espiritualmente, discapacitados espirituales, discapacitados por su inmoralidad, por su lascivia, por sus adicciones de drogas, alcohol, por su hipocresía. ¿Se acuerda que Jesús le reprochó a los fariseos? Les dijo hipócritas y luego les dijo ciegos, guías de ciegos. La religión es una venda que no deja ver. Ciega a la gente. Y es por eso que Jesús dijo, id. En la gran comisión dice, id, vayan y haced discípulos a todas las naciones. Dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. Mire Lucas 14, versículo 16. Lucas 14, 16. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Así como Jesús dice en Mateo 11, 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Aquí el Señor está dando una parábola, pero no entendemos de lo que está hablando, el propósito por qué la está dando. Su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse, así como la gente hoy en día. Siempre tiene una excusa porque nunca es el tiempo correcto para ir a la iglesia. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. ¿Quién compra una casa sin ir a verla? Es una excusa. Antes de comprar una casa tú vas a ir a verla, por lo menos. ¿Sí o no? Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes. Bueno, aquí no había carros en aquel entonces. Había bueyes, había carretas. Pero ¿quién compra un carro sin probarlo primero? Dice ahí, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. ¿Se fija? ¿Se da cuenta lo ridículo que son las excusas? Versículo 20, y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Mira, cuando más debería estar contento, porque la Biblia dice que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Pero como me casé, no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia, quiero que entienda, el padre de familia aquí representa a Dios. Enojado, ¿le agradan a Dios las excusas? No, no hay excusas con Dios.
Enojado el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar. Esa palabra fuérzalos es convéncelos, conmuévelos a entrar para que se llene mi casa. Y tiene lógica, tiene sentido, porque verdaderamente no podemos forzar a la gente a que venga a la iglesia. Pero sí podemos insistirles. Sí podemos conmoverlos. ¿Sí me está siguiendo? Dice: porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Por eso dijo el Señor: muchos son llamados, pocos son los escogidos. Ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos van por él. Angosto es el camino que lleva a la vida eterna y pocos son los que lo hallan. Así hasta el día de hoy. Yo no sé si usted lo entendió, si usted lo captó. Hay que ir por ellos y traerlos a Cristo. Amén. Hay que ir por ellos y traerlos a Cristo. Ahí tenemos 2 vans y un autobús. Gloria a Dios que Giovanni. Levanta tu mano, Giovanni. Cada semana él va en la van por varios jóvenes y hermanos aquí. A veces vienen todos, a veces no, pero él va. ¿Sabe por qué va? Porque le dije: hay una necesidad, Giovanni, pero se va a tomar de tu tiempo y de tu esfuerzo, y no siempre es cómodo, no siempre es conveniente, pero hay una necesidad. Y dijo: pastor, yo quiero servir en ese ministerio. Ahí está otra vez. Ahí está un autobús que nomás está ahí parado. Nomás se usa para salidas especiales. ¿Sabe por qué? Porque no nos interesa. Porque no queremos incomodarnos. Porque no queremos que nos cueste. Porque sí cuesta ir a traerlos a Jesús. Entonces vimos primeramente que en todo lugar hay gente necesitada, por quienes debemos preocuparnos. Segundo, ¿cuándo es que realmente comenzamos a interesarnos y a preocuparnos por las almas de otros? Muy claro. Cuando los hombres de aquel lugar le conocieron. Regrese a nuestro pasaje en Mateo 14:35. Dice: cuando le conocieron, o sea, conocieron a Cristo. Cuando le conocieron los hombres, reconocieron quién era Cristo, le conocieron. Dice: de aquel lugar enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Hermanos, hasta que, ¿verdad? Porque le conocieron, entonces fue que enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor. Es lógico deducir que debido a que conocían quién era Jesús y el poder que tenía para sanar y para salvar, fue que inmediatamente se preocuparon de otros que también podían ser ayudados por el Señor y enviaron traerlos. Creo que el problema muchas veces es que no estamos convencidos quién Cristo es y lo que puede hacer. Hay un canto que canta el cuarteto: la respuesta es la palabra. Cristo es la respuesta. Cristo es la respuesta de las necesidades de todo ser humano, pero parece ser que no lo creemos. Porque si lo creyéramos y, como decimos, conocerle, quisiéramos que otros vinieran a ser ayudados por el Señor. Alguien dijo: conocimiento y la obediencia de ir van juntos. Si realmente conocemos a Jesús y lo que solo Él puede hacer, vamos a estar dispuestos a ir para traer a otros a Él. La medida en que conozcamos al Señor determinará la medida de nuestra obediencia a la gran comisión, en que vayamos a traer a los perdidos. Como dije, muchas veces el problema es que no estamos convencidos. Fíjese, versículos muy bonitos, muy conocidos. Salmo 126:6. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. ¿Lo notó? Irá. Para ir a llevar la preciosa semilla hay que ir. Siempre nos va a costar algo para llevar el evangelio. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas.
Jesús dijo: a la verdad la mies es mucha y pocos los obreros. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Los campos están blancos para la siega, pero hace falta obreros. Esta semana ya en la conferencia, 3 jóvenes de nuestra iglesia, Adán, Cindy, Dayan y Giovanni, respondieron al llamamiento de servir al Señor. Y pasaron al frente y se pararon allá arriba y oramos por ellos. Y los 3 me dijeron: ya tenía tiempo luchando con esto, pero ya no quise luchar más. El Señor me está llamando. Y gloria a Dios, porque la mies es mucha y falta obreros. Amén. Hay que orar por estos jóvenes. Daniel 11:32 dice: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Hermanos, necesitamos actuar. Y si conocemos a Dios, nos esforzaremos y actuaremos. ¿Cuándo? Este próximo domingo. Esta semana, este próximo domingo. El pueblo, la iglesia, necesitamos actuar. Las palabras se las lleva el viento. Hay que actuar. Hay que traer a los perdidos. ¿Sí me está siguiendo? Alguien dijo: la calificación, al igual que el incentivo para buscar a los perdidos, es conocer al Señor de una forma personal e íntima. En Juan 1:40 y 41 dice la Biblia: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y el siguiente versículo dice: y le trajo a Jesús. Se preocupó por su propio carnal, por su propio hermano. Hermano, ¿no te preocupa tu propia carne? Ni tu propia carne te preocupa como para traerlos a Jesús. Los que no son salvos. Pastor, es que están lejos de aquí. No estoy hablando de ti. No, si no te queda el saco, no te lo pongas. Ahora puedes enviarles una notita, puedes buscarles una iglesia donde está, puedes enviar a otro pastor, otro cristiano, llamarle, enviarle una ofrendita y decirle que vaya a visitar a tu familiar para ver si va a la iglesia. Pero ni siquiera eso estamos dispuestos a hacer. ¿Cómo van a creer en el cual no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a predicarles si no fueren enviados? Y para enviarlos a veces nos va a costar, porque hay que ir para traerlos a Cristo. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Por último, ¿cómo es que esa preocupación por los perdidos comienza a manifestarse? Si realmente tenemos compasión por las almas perdidas y nos preocupamos de su salvación, ¿cómo debemos actuar? Cuando esos hombres de aquel lugar conocieron quién era Jesús, hicieron las siguientes 3 cosas. Le fueron a buscar a la gente. Buscaron, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor a todos los que necesitaban ser tocados y sanados por Cristo. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿conoce usted a alguien así que necesita ser tocado por el Señor? ¿Cómo cambiaría su vida si Cristo le ha tocado? Como el himno ese, ¿verdad? Bien famoso. Me ha tocado, sí me ha tocado, y ahora sé que el Salvador. Amén. ¿Cómo hay gente que necesita que Cristo les toque su vida? Hechos 1:8, Cristo dijo a sus discípulos: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor dijo: no te limites, por todas partes hay necesidad. Hay que ir a ser testigos, hay que ir a buscarlos. Tienen que saber, dice el canto, tienen que saber del amor de Dios. Un gran predicador le dijo a un grupo de misioneros a quien les estaba predicando: vayan, misioneros en África, y les dijo: vayan y den el simple mensaje del evangelio por todo el vasto distrito en donde están, y asegúrense que cada alma sepa el camino de la salvación en Cristo, para que tengan la chance de ser salvos. ¿Sí entiende eso, verdad? So that at least they'll have a chance, para que tengan una chance, una oportunidad de ser salvos, para que puedan ellos ser salvos. Necesitan oír, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice Romanos 10:17. Nuestro trabajo es decirles, la decisión es de ellos. No es justo que usted y yo digamos: no le voy a decir porque no creo que me va a creer. ¿Quiénes somos nosotros para decidir por ellos?
Hay que decirles y que ellos decidan si van a creer o no. ¿Sí o no? La decisión debe ser de ellos. El evangelio son las llaves de las puertas del cielo. ¿Se acuerda cuando Cristo le dijo a Simón, y a ti te daré las llaves del cielo, del reino de Dios? ¿Cuáles son las llaves del cielo? El evangelio. Cuando usted da el evangelio, le está dando las llaves a la gente para que puedan entrar al cielo. Cuando no da el evangelio, no les está dando las llaves. Nunca van a poder entrar, porque ¿cómo van a ser salvos si no creen y no oyen? Amén. Entonces buscaron. Segundo, trajeron. Y trajeron a él todos los enfermos. La palabra trajeron, oiga bien, es la más importante y la palabra clave de nuestro pasaje. Indica el énfasis que debemos poner nuevamente si es que queremos ver resultados en el evangelismo de nuestra comunidad y ciudad. No es suficiente invitar. Sí, comienza por ahí, por invitar. Hay que hacer el esfuerzo de traerlos. Amén. Alguien dijo, toda misión de rescate envuelve más que simplemente ir a buscar a aquellos que están perdidos. Imagina aquí en la Luz Trail que va para Sandía, para arriba la cumbre de la Sandía. Muchos se han perdido. Y ahí van los helicópteros y los de rescue y todo eso. Se imagina que van y lo encuentran. Ya te encontramos. Ay, qué bueno. Bueno, ojalá que puedas bajarte. Nos vemos. No sería una misión rescate. Lo que lo hace una misión rescate es que van, lo encuentran, van a buscarlo, lo encuentran y lo traen, lo sacan de ahí para traerlo acá. ¿Alguien puede decir amén? Hay que traerlos a Jesús. Un pescador no está contento con solo ir a pescar. Él quiere traer los pescados que pescó. Jesús le dijo a sus discípulos, desde ahora seréis pescadores de hombres. Amén. Usted y yo no podemos estar contentos, o sea, satisfechos con solo ir a hablarles de Cristo. Hay que traerlos al redil. En la madrugada, el santo evangelio sembraremos siempre con amor y fe. Al pasar el tiempo, luego las gavillas hemos de llevar al dueño de la mies. Vamos a sembrar, vamos a sembrar, vamos a sembrar semilla del amor. Luego a cosechar, luego a cosechar, las gavillas llevaremos al Señor. Buscaron, los trajeron. También vemos ahí en el versículo 36 que rogaron. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. En otras palabras, oraron. Una verdadera preocupación por las almas siempre se hará evidente por las rogativas de aquellos que clamen interesarse por la salvación de ellas. Pablo le escribió a Timoteo y le dijo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Y luego les dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y luego dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primeramente debemos orar para que Dios nos dirija hacia aquellos que necesitan ser salvos, para que abra nuestros ojos a la necesidad. Segundo, debemos orar para que el Espíritu Santo de Dios convenza a los pecadores en su corazón para que se arrepientan y sean salvos cuando les damos el evangelio. Porque la parte más difícil solamente la puede hacer Él. ¿Sí me está siguiendo? Por último, hermanos, ¿dónde es que esa preocupación por las almas comienza a llevarse a cabo? Dice el versículo 35, cuando le conocieron los hombres de aquel lugar. Vuelvo a esas palabras, de aquel lugar. Enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor. Esos hombres se convirtieron en evangelistas de su propio pueblo y gente. Cuando tenemos un interés y compasión genuina por las almas perdidas y empezamos a sentir una carga y a preocuparnos por la salvación de aquellos a nuestro alrededor y a orar para que reciban el evangelio, Dios bendecirá nuestros esfuerzos y veremos su mano obrar de una manera inconfundible aquí en nuestra comunidad y en nuestra iglesia. Pero tiene que ser un esfuerzo constante. Cuando yo trabajaba en una ruta de autobús, como obrero de ruta de autobús allá en California,
nos enseñaban esto: no puedes aflojarle. Si quieres que tu ruta crezca, si quieres traer gente el domingo, no puedes aflojarle un sábado. No puedes un sábado decidir: no voy a visitar. No puedes un sábado llevártela suave. Sí lo puedes hacer, pero el domingo se va a notar luego, luego. Porque mucha gente no va a venir. Ay, qué trabajo. Sí, cuesta trabajo. A Cristo le costó su vida. No me diga que no fue trabajo todo lo que el Señor sufrió para salvarte a ti, salvarme a mí. Siempre cuesta trabajo y cuesta dinero, cuesta esfuerzo ir a buscar a los perdidos. Y nadie lo va a hacer si no siente primero compasión. ¿Está de acuerdo conmigo? Porque si no tenemos compasión, no nos vamos a preocupar. Y si no nos preocupamos, no lo vamos a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué debería estar dispuesto a ir a buscar y a traer a los perdidos a la iglesia? Porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Le importa a usted el hecho de que Dios no quiere que ninguno perezca? ¿O no le importa? Tristemente, muchos de ustedes no les va a importar. ¿Por qué dice eso con tanta seguridad, pastor? Porque siempre son pocos los que hacen el trabajo principal, están dispuestos a pagar el precio. La gran mayoría nomás quieren venir a sentarse y calentar la banca. Ay, pastor, me está haciendo sentir mal. Ojalá que sí. Ojalá que sí. ¿Para qué? Para que se preocupe de otros y por lo menos les dé ese volantito, hombre. Y los invite y le diga: yo paso por ti. Yo te llamo en la mañana. Ven, yo te invito al desayuno. Amén. La participación en el rescate y salvación de las almas perdidas, agarre esto y hasta el final, es la esencia de una vida cristiana triunfadora. Dice 2 Corintios 2, 14 y 15: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Oiga, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Dígame si ese versículo no lo encapsula todo. Él nos lleva siempre en triunfo. ¿Sabe cuándo? Cuando vamos dando el evangelio, cuando nos preocupamos por otros. Y dice: somos olor grato de salvación en los que se salvan y hasta en los que se pierden. Nunca van a poder decir: nadie me dijo, nadie me invitó, a nadie le importé, como decía el salmista. No van a poder decir eso si usted les invita, les habla, hace lo que puede hacer para traerlos. Amén. Y dice Dios: cuando haces eso, yo me encargo de que tú vayas en triunfo en la vida cristiana. Me gusta cómo termina la historia. Dice: y todos los que le tocaron fueron sanados. ¿Quiénes fueron sanados? Todos los que le tocaron. ¿Los que no lo tocaron fueron sanados? No. Los que no sean tocados por el Señor Jesús nunca van a ser salvos. Pero todo aquel que el Señor toca va a ser salvo. Mi deber, lo que Dios quiere que yo me adueñe, me apropie de esa responsabilidad, de esa compasión, es ir a traérselos al Señor para que Él los toque. Yo no puedo hacer eso, pero yo sí puedo traerlos, y el que los va a tocar y el que va a transformarlos es Cristo. El próximo domingo es domingo de resurrección. Hay gente que ningún otro día vendrían a la iglesia, pero a lo mejor por ser Easter, por ser domingo de resurrección, sí vengan. Pero hace falta que alguien los invite. Hace falta que alguien les diga: vente conmigo, paso por ti. ¿Es tan difícil, hermano? ¿Es algo tan difícil que le está pidiendo el Señor a usted y a mí? Ay, no, el Señor me está pidiendo mucho. ¿Qué cuando usted necesita del Señor? Ahí sí usted quiere que el Señor haga hasta lo imposible por usted. Les vuelvo a repetir las palabras de mi hermana Ivette en el hospital.
Y esas palabras me partieron el corazón. Y si usted estuviera en esa condición, un ser querido suyo, iba a querer que Dios mueva cielo, tierra y mar para ayudarle a usted. Nothing is enough. Nada es suficiente cuando se trata de mi necesidad. Pero las necesidades de otros, no tengo tiempo. Me tengo que levantar un poco más temprano. Tengo que gastar mi gasolina. Tengo que ir a tocarle su puerta. Tengo que animarle. Tengo que llamarle. Eso es mucho. Y por esa apatía, por esa indiferencia, más gente no va a ser salva. Porque el Señor nada más va a sanar, va a salvar a los que Él toque. Nuestro deber es traerlos para que el Señor los pueda tocar. Vamos a orar, todos ojos cerrados. Señor, bendice esta invitación.